Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana, mi Rey, nueva que tú has hecho para nosotros y para el mundo, mi Rey. Señor, glorifica tu nombre en medio de tu pueblo, mi Señor, enseñándonos, mi Señor, Espíritu Santo, dándonos entendimiento. Por favor, abramos la palabra, la bendita y preciosa palabra, en el libro de Salmos, capítulo 145, desde el verso 13. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirás asimismo el clamor de ellos y los salvará. Padre, santificado sea tu nombre, bendito, apartado sobre todo y de todo, mi Rey amado, porque tu palabra dice que tu nombre, que es lo más sagrado, es igual a tu palabra. Mi Señor, tan santo como tu nombre es tu palabra. Mi Rey amado, tú eres proveedor, sustentador, creador, pero también eres gobernador y rey por los siglos, y sigues señoreando y sigues reinando en toda la creación. No hay nada, Padre, que se salga de tus manos. Tú tienes control de todo y nada pasa sin que tú lo permitas. Señor, glorifica tu nombre en medio de tu pueblo a través de tu bendita palabra. Espíritu de Dios, sé tú, Señor, haciendo esa obra purificadora, santificadora, a través del entendimiento, mi Señor, que tú nos das a cada uno. Dios mío, ayúdanos a glorificar tu palabra y hacerla viva y eficaz en nuestras vidas. Te damos gracias y te bendecimos, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Todo este Salmo 145, después usted lo lee en la casa, es un salmo que habla de el reconocimiento y la alabanza por sus bondades, por sus grandezas que son infinitas, y por su soberanía. Todo ese salmo engrandece la obra de Dios y su provisión, su amor, su bendición para su pueblo cada día. Qué lindo en nosotros poder verdaderamente leer la palabra y engrandecerlo, porque alabanza no es otra cosa que reconocer a eso que alabamos. ¿Y por qué lo alabamos? Dios nos dice a través de su palabra que lo alabemos por sus proezas.
magnificencias, por sus obras portentuosas, por su poder, por su soberanía, por su inmutabilidad. Él no cambia, Él siempre permanece fiel, a pesar de que nosotros seamos infieles. Que reconozcamos todas sus hermosuras, sus estatutos, engrandecerlo por sus obras maravillosas. Eso es alabarlo. Qué lindo es que nosotros en la alabanza y en la adoración a Dios seamos totalmente bíblicos. Alabarlo es reconocer sus grandezas, es reconocer sus atributos, es reconocer su poder, su gloria, su majestad, su soberanía, lo infinito que es. Eso es alabarlo, es coger cada palabra de la Biblia y convertirla en una adoración y una alabanza a nuestro Dios, porque Él es proveedor, Él sustenta, pero Él sigue en control. Una de las cosas que menciona esta adoración es eso, que Él provee, que sostiene a todas sus criaturas. Ya lo leímos. Vayamos al verso 14. Volvamos al verso 14. Dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Qué lindo es nosotros entender la providencia de Dios. Entender que Dios conjuga toda situación para al final bendecirnos y para al final Él glorificar su nombre a través de ella. Es la providencia de Dios. Hay muchos que creen en que Dios es el creador de todo, pero piensan de que el hombre y la creación son una rueda suelta. O sea que lo que el hombre viene, el hombre cambia todo. No, Dios tiene un diseño, y ese diseño se frustró un tanto con Adán y Eva, pero el Señor sigue restaurando su diseño original. Y no hay nada ni nadie en el universo que pueda frustrar lo que Dios ha destinado y ha decidido que hará. Entonces, Dios está en control de todo. No hay nada que se mueva, y ya lo vamos a ver por la palabra, porque hoy es un día de estudio de la palabra y vamos a leer mucho la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios sostiene y preserva el universo, hermanos. Si no fuera así, esto se acaba. Y yo se lo voy a mostrar por la palabra. Si Jesucristo dejara de sostener el universo se cae inmediatamente. Y lo vamos a leer por la palabra. Él es el que sostiene todo, cada instante. La Biblia dice: yo y mi Padre todavía trabajamos. Él sigue trabajando, el Padre y el Espíritu siguen trabajando, sosteniendo la obra de redención del Señor. Niegan la providencia de Dios y dicen que el universo se sostiene solo, que las leyes, las diferentes leyes que hay en el universo son lo único que se necesita para sostener. Si fallan las leyes, entonces fallan las cosas. No, Dios es el que creó las leyes y Él es el que sustenta todo. Dice que Él sostiene sobre sí los pilares de la creación. Lo sostiene. Hebreos capítulo 1, verso 13. Comencemos a desarrollarlo. Dice: Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, del Padre, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, mire, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo sustenta todo. Juan 5:17, mire lo que dice: sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No hay nada que se mueva sin el control de Dios. Dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
El Señor sigue en control. Él es el que sostiene todo cada día. Colosenses 1:16. Miremos cómo Dios, en su providencia, es el que sostiene todo cada día, cada instante. Dice, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo subsiste en Él. El 17, Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas. Ojo. Y todas las cosas en Él subsisten. Veámoslo en otra versión, en la versión sencilla. Lo que dice: Cristo existe antes que todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Por Cristo todo se mantiene en orden. No hay nada que se salga del orden de Dios. Lo que pasa es que los vientos, las nubes, los huracanes, todo le obedece a Dios, y a veces no interpretamos, no sabemos interpretar los tiempos, no entendemos la providencia de Dios, cómo el Señor manifiesta su manera de ver las cosas a través de las diferentes cosas que Él ha creado, y lo vamos a ver por la palabra. Entonces, ahora mire Hechos 17:28, para ver si es que Dios sostiene todo, cada instante. Hermanos, es importante que hoy nosotros entendamos algo. Mire, más grande que cualquier ministerio, póngale ministerio de pastor, más grande que el ministerio de pastor, que el ministerio de profeta, que el ministerio de dones y milagros, más grande que cualquier servicio en el mundo es conocer la palabra de Dios. Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna está en conocer a Dios. La vida eterna no está en ser pastor o ser predicador. La vida eterna está en conocer a Dios, hermanos. Por eso aquí los domingos hay estudio de la palabra, los miércoles hay un estudio profundo de la palabra, los jueves hay estudio profundo de la palabra. ¿Para qué? Para que hagamos lo que Dios más quiere en este mundo. Jeremías 9:23 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Alabes en esto el que se quiera alabar, en entenderme y en conocerme. Dios quiere que lo conozcamos por encima de cualquier ministerio. Todo eso es nada comparado con conocer a Dios. Porque dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Mire lo que dice Hechos 17:28. Porque en Él vivimos. ¿En quién vivimos? En Cristo. Y nos movemos. ¿En quién nos movemos? Cada movimiento que usted da es por Cristo, es en Él. ¿Y qué más? Y somos, todo lo que usted es por Cristo. Presente, no está hablando, en Él fuimos. En Él vivíamos, no, en Él vivimos, está hablando de presente, es de Él, porque en Él vivimos y nos movemos y somos en Cristo. Cada instante de nuestra vida depende de Él. Entonces no es solo que Dios esté en todas las cosas, sino que todas las cosas están en Dios, en Él. Lo dice la Biblia. Dios está en toda parte porque Él es omnipresente, pero todas las cosas están en Él. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él, en Cristo, todo depende de Él. Apocalipsis 4:11. Vamos a ver cosas lindas de la providencia de Dios. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen todas. Miénteme una que no sea parte de esas todas. Todas existen por la voluntad de Cristo. Todo existe por Él y fueron creadas por Él. Ahora, Job 34, 14 y 15. Yo se los voy a leer por cuestión de tiempo en la versión sencilla.
Es sencilla porque se entiende más. Mire lo que dice, léalo usted en su versión y mire lo que dice. El día que Él decida quitarnos su espíritu de vida, todos nosotros moriremos y volveremos al polvo. ¿Será cierto que me nombraron presidente por 20 años más y al otro día está muerto? El día que Él decida, quita mi hálito de vida y ahí deje de ser y volveré al polvo. Él tiene el control. Mañana nos iremos para tal parte y nos pasearemos y haremos negocios. El Señor dice, no digas eso. Di más bien, si Dios quiere, mañana iremos y haremos negocios. Mañana, si Dios quiere, ponerlo a Él, porque aquí lo dice, el día que Él decida quitarnos su espíritu de vida, todos nosotros moriremos y volveremos al polvo. Usted no sabe que la Biblia dice que un pajarito no cae al piso si Dios no lo permite. Un pajarito. O sea que si usted ve un pajarito que cae es porque Dios lo permitió. Dios tiene control de todo, hermano. Tenemos que conocer a Dios. Conocer que Él tiene control de cada situación de nuestra vida, de cada problema, de cada sueño, de cada ideal en nosotros. Él tiene el control. Bendito es el Señor. Mateo 10:29, mire lo que dice. Qué lindo es entender y conocer el pensamiento y el corazón de Dios. Mateo 10:29. Mire qué hermosura. No se venden 2 pajarillos por una monedita. Ahí usted lo tiene en otra versión. Yo lo tengo en la versión Dios habla hoy, porque me gusta ponerlo más específico para que usted entienda. No se venden 2 pajarillos por una monedita o una cuarta. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Ahí dice sin que el Padre. Pero la traducción es sin que el Padre, nuestro Padre, lo permita. Hermano, un pajarito, imagínese si Dios tendrá control de todo. Dice cuando se fueron Pablo y otros que fueron enviados por allá, por una orden del Señor, y ellos tenían miedo de ir, y les dice, ni uno de vuestros pelos morirá. ¿Cómo le parece? Ni uno solo, y uno tiene muchos pelos. Dios cuidará de nosotros, claro que sí. El 30, miren lo que dice, en cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza los tiene contados, uno por uno. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Dios le dice a su pueblo redimido que nosotros valemos más que muchos pajaritos. Amén. Y que un pajarito no cae al piso si Dios lo permite. Imagínese usted caer, si Dios lo permite. O yo. Dios está en control, hermanos. Eclesiastés 9:11. El pueblo del Señor necesita ser enseñado, necesitamos ser enseñados en la palabra. Amén. Eclesiastés 9:11. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Estamos hablando de la providencia de Dios. No es el que más corra el que llega. El Señor nos pone un ejemplo cuando habla de la viña. Los obreros de la viña. Dice que el Señor fue y contrató unos trabajadores para su viña. Y a los unos los contrató a las 3, que son más o menos las 9 de la mañana. A los otros los contrató a las 9. Y a los otros a las 11, ya la última hora. Y cuando llega el momento de darles el pago, dice que él empieza con los postreros,
O sea, el último que solamente trabajó 1 hora viene y le paga las 8 horas. Y entonces vienen nosotros los que llevan trabajando 8 horas y le dicen, Señor, pero tú eres injusto. ¿Cómo le pagas a ese que acabó de llegar 8 horas? ¿Cuántos sabemos aquí que acabamos de llegar? Que somos nuevecitos. Los judíos llevan 5.000 años conociendo del Señor. Y usted y yo acabamos de llegar y Dios nos tiene un reino precioso y unos aposentos maravillosos a cada uno de nosotros. Qué hermoso que Dios no hace acepción de tiempo ni de personas. Dios quiere corazones dispuestos. Bendito es su nombre, porque así es su providencia. Él le dijo, no podré hacer yo lo que quiero con mi dinero. No te estoy pagando a ti. Contratamos 8 horas, ¿sí o no? Sí. Entonces no te estoy pagando justamente 8 horas, ¿sí? Entonces, porque te da celos o envidia por este que solamente trabaja 1 hora, yo le pago lo que yo quiero. Dios es bueno y benevolente y misericordioso, hermanos. Bendito es nuestro Señor. Qué lindo es el Señor. Miremos en Primera de Samuel 2:8 lo que dice sobre quién es el que sostiene el universo. Primera de Samuel 2:8 dice, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Dios le puso unas columnas a la tierra y las afirmó sobre el mundo. Mire que el mundo no realmente tiene ninguna incidencia sobre la tierra. Dios protege la tierra. Las columnas son las leyes que Dios puso para que la tierra se mantenga en la misma posición, que los astros estén alrededor, que todo el universo, las leyes que rigen el universo no tengan que incidir sobre el futuro de la tierra. Dios la tiene fundamentada en Él. Él le puso sus columnas y Él la sostiene. Los vientos, las lluvias, la hierba y todo lo que vive depende de Dios. Isaías 55:10. Todo nuestro alimento, a veces uno dice, no, es que yo trabajo mucho. Y como yo trabajo tanto, por eso es que, hermanos, Dios tiene tu hálito de vida y el mío, cada momento, cada instante, en su poder. Dios es el que abre puertas y cierra puertas. Dios está en control de todo. Mire lo que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. El Salmo 65:9. Dios es el que envía la lluvia. Dios es el que envía la lluvia para regar la tierra. Dios la envía con propósitos. Dice la Biblia que Dios enviaba lluvia sobre unas ciudades, pero sobre otras ciudades no enviaba lluvia. Porque Dios controla la lluvia, Dios controla la nube, Dios controla los aposentos de los vientos. Mire lo que dice Salmo 65:9. Visitas la tierra y la riegas. ¿Quién? Dios, hermano. Dios es el que la visita y la riega. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Hay tierras y hay lugares, así como Él le dijo a Caín, irás y cultivarás, y donde cultives la tierra no te volverá a dar grano, porque Dios tiene el poder sobre la tierra. El hombre desarrolla tecnologías, gloria a Dios, porque Dios le dio sabiduría al hombre para que multiplique. Pero ¿para qué han desarrollado las tecnologías? Para hacerse más ricos. Hoy en día usted no sabe la cantidad, hermano, de tierra a nivel mundial que ya no la usan para cultivar comida, la usan para cultivar aceite para los carros, palma para sacar
el combustible para los carros. O sea que cada vez hay menos comida, pero cada vez quieren más y más y más y más tierras. Y el pobre cada día tiene menos tierra. Entonces, cuando así lo dispone Dios, deja de producir una tierra, y hay muchas tierras en el mundo. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir los juicios de Apocalipsis, que habrá hambrunas tremendas. Pero Dios tiene el poder. No se nos olvide, hermano, más importante que cualquier ministerio que usted tenga o que yo tenga, es conocer a Dios, conocer su palabra, entender su poder, conocer quién es Dios, conocer sus atributos, conocer por qué dice que Dios es santo, por qué dice que Dios es inmutable, conocer los atributos, que son más de 30 atributos de Dios, conocerlos, para cuando usted y yo oremos, esa misma, dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, pero más que por oír la palabra de Dios, la fe viene por oír, por conocer a Dios. A medida que usted y yo estamos orando y estamos sabiendo a quién le estamos orando, quién es ese Dios al que le estamos orando, qué es lo que estamos orando y qué tamaño tiene la necesidad de nosotros comparada con ese Dios infinito, la fe suya y mía aumenta, pero todo es con el conocimiento de Dios. Necesitamos conocer de Dios. El Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros dejamos de confiar en Dios porque no conocemos a Dios? Hay muchos versículos en donde dice la Biblia: y ellos no me conocieron a mí, no me conocieron a mí, no conocen tampoco al Padre si no me conocen a mí. En ti confían los que conocen mi nombre, por cuanto, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Uno busca, dice, me halla el que temprano me busca. Buscar a Dios en conocimiento, conocerlo. Miren lo que dice 1 Corintios 15:34. Primera de Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Muchos no conocen a Dios o no conocemos a Dios. Y dice el Espíritu Santo que está hablando a través de Pablo: para vergüenza vuestra lo digo. Hermano, ¿cuántas veces nos encontramos con gente en la calle y no sabemos ni qué decir, no sabemos ni qué hablar? Cuando hay comunión con Dios, lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros leemos, lo que nosotros nos esforzamos por conocer a Dios, el Espíritu Santo viene y lo saca. ¿Dónde está la comunión con Dios? Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Está hablando de la iglesia, no del mundo. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Primera de Crónicas 28:9. Es importante conocer a Dios, conocer su palabra, para poder entender la providencia de Dios. Para ver que no son casos fortuitos, ni que es suerte. Mira el consejo que le da el rey David a su hijo Salomón. Y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Mire que Dios es todopoderoso y entiende todo intento de los pensamientos. Usted solamente intenta pensar algo, ya el Señor lo sabe. Y el Señor dice: reconócelo. O sea, más que conocerlo, es reconocerlo. Reconocer es mucho más que conocer, es reconocer a Dios. A veces estamos en pecado y nos suceden situaciones y hay que reconocer de que es Dios obrando para que nos arrepintamos. Y no reconocemos, simplemente vemos: se están metiendo conmigo, me están hablando, vienen y le dan una palabra y no la aceptan.
Hermanos, ¿por qué? Porque no quieren reconocer el poder de la palabra de Dios para ser transformado, para ser vivificado, para que haya bendición. No me importa ese consejo. ¿Acaso es de un hombre? Es de Dios. Si alguien te aconseja por la palabra, es de Dios. Entonces no me importa lo que tú dices, Señor, no me importa. Déjame a mí actuar y solucionar mis cosas. Qué grave. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Será que Dios está en control? Mire, cada intento de nuestros pensamientos, Dios lo conoce, Él está totalmente en control. Os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. A veces Dios, hermanos, en su providencia trastorna nuestras vidas. A veces todo está caminando de una manera muy bien, todo como que va bien, y de un momento a otro, hermano, viene Dios, pone en paso, e inmediatamente se trastorna todo. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. ¿Para qué? Para que miremos arriba, para que miremos a Él, para que nos volvamos a Él. Porque Dios todavía trabaja, hermano. Hay cosas que le suceden al creyente y a veces no reconocemos la providencia de Dios en los sucesos. Tenemos que aprender, hermano, a reconocer cómo obra Dios con su pueblo. Vayamos al Salmo 104:10. Salmo 104:10. Mire la providencia de Dios. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él, Dios, riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él, Dios, hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. El verso 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Dios, hermanos, está en control. Cada segundo de nuestra vida Dios está en control. Dios sabe si estamos respirando. Cada ser humano de los billones que habemos en la tierra, Dios está en control de cada uno. Entiende, y cada uno de los 6 millones al mismo tiempo tenemos pensamientos. Dios lo sabe todos. El salmo con el que comenzamos, 145, al principio dice: no entendemos los años de Dios ni la sabiduría de Dios. ¿Cómo vamos a entender? ¿Cómo hace un Dios para saber lo que yo estoy pensando y saber todo lo que estamos pensando aquí y todo lo que están pensando todos los millones de personas en la tierra? Él lo sabe. Sabe qué le está pasando a cada pajarito. Sabe que tierra necesita agua. Sabe que tierra tiene exceso de agua. Sabe que tierra está blandita, hermano. Tenemos que aprender a conocer a ese Dios todopoderoso. Él está en control, lo conoce todo. Dice: si yo tengo cuidado de esos pajaritos, no tendré más cuidado. Vosotros valen más que muchos pajaritos. Nos dice el Señor en su palabra. Mateo 6:26. Hermanos, el problema que tú tengas, la situación que tú tengas, tienes que recurrir a Dios. Tenemos que recurrir a Dios, no al esposo ni a la esposa, ni al vecino. Es a Dios que hay que recurrir para que le toque el corazón al vecino, a mis hijos, a mi madre, a mi padre. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Ellas no siembran nada, pero cada día tienen el alimento en abundancia.
Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mire, Dios es el que las alimenta. El hombre no las alimenta. El hombre está acabando con el alimento de los animales. Están cortando toda la naturaleza para llenarla de industria, para poner sus negocios infinitos y su ambición infinita que nos sacia. Pero dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La providencia de Dios no solo crea, hermanos, sino que preserva y gobierna cada cosa en la tierra. Dios, por eso Él dice, ¿a qué me compararéis y a qué me haréis semejante? Tantos ídolos que a veces nos enseñaron nuestro Padre, ¿a qué me compararéis y a qué me haréis semejante? Mire, el Señor dice el final antes del principio. Nosotros tenemos un proyecto, nos reunimos ingenieros y proyectamos hacer un edificio en tal forma, pero no sabemos de qué nos vamos a encontrar, unos costos, pedimos un presupuesto y terminado en tal forma. Cuando empezamos, como Dios sabe todo, nosotros no sabemos nada. Resulta que el terreno que compramos, por ahí pasan unas quebradas y entonces, mire, todo se comienza a multiplicar. Y todo lo que planeamos y todo lo que diseñamos, al final, es una cosa parecida. Los costos, quién sabe a qué punto se irán, pero Dios, todo lo que Él hace, dice, Él habla, muestra el fin antes de comenzar. Lo dice la Biblia. Dios ya conoce todo. Dios sabe cómo va a terminar todo. Todo. Desde el principio ya lo sabe. Isaías 46:10. ¿Por qué existe la profecía, hermano? Porque Dios anuncia las cosas antes de que suceda. Mire lo que dice. Que anuncio lo por venir desde el principio. Miren el principio y ya el Señor anuncia cómo va a quedar todo. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Todo lo que no existía ya lo había anunciado cómo iba a ser. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Habrá algo o alguien que se pueda oponer a todo lo que Dios quiere hacer? Todo lo que Él se ha propuesto lo ha hecho conforme a su perfecta voluntad. Nosotros vemos, por ejemplo, que vimos hace 8 días sobre la providencia de Dios, lo que le sucedió a Esther. Cómo Dios cogió a esta jovencita, esclava, huérfana, y Dios hizo maravillas a través de ella, porque eso es lo que Él se había propuesto en su corazón, y así lo hizo. Ruth es otro libro, son muy parecidos, tienen diferencias, por supuesto, pero coinciden en la providencia de Dios. Unos acontecimientos tan tremendos, hermanos, que a veces nosotros y yo nos vemos pequeñitos y nos vemos débiles con nuestra fe o con nuestra manera de caminar, a veces de pronto flojitos. Pero, hermanos, cuando Dios tiene propósitos, Él dice que lo que Él comienza, el Señor lo termina. Y Él lo hace todo perfecto y bonito. Hermanos, imagínese usted, ¿cómo es posible que Dios use donde los mismos hebreos llamaban a los gentiles, a nosotros nos llamaban perros? Y todavía, los mismos hebreos, los judíos, ¿cómo Dios hace en su providencia para que una mujer prostituta, una ramera, una hechicera, una que sacrificaba, mataba niños, que eran enemigos de Dios, cómo Dios hace cosas tan preciosas a través de esas personas? Eso solo lo hace, hermanos, vayamos a Ruth, capítulo 2, verso 1. ¿Cómo no va a estar funcionando la providencia de Dios? Si hay un pueblo que Dios escogió y después viene Dios y comienza a usar gente de otros pueblos y gente pervertida y en tinieblas.
Miren lo que dice Ruth, capítulo 2, verso 1. Noemí tenía un pariente por parte de su esposo Elimelech, que se llamaba Boz, y era muy rico e influyente. Un día, Ruth le dijo a Noemí: déjame que vaya al campo a ver si algún segador me permite ir detrás de él recogiendo espigas. Ve, hija mía, le respondió su suegra. Ruth pues fue al campo y se puso a recoger las espigas que dejaban los segadores. Ojo, ojo a esta palabra. A veces nosotros estamos leyendo la Biblia y hay palabras claves. Y tuvo la suerte de que aquel campo fuera de Boz, el pariente de Elimelech. ¿Cómo les parece? Ahora que usted y yo estamos conociendo la providencia de Dios, sabemos de que ahí no existe ninguna suerte, de que había alguien orquestando el futuro de esa mujer y el futuro de Israel. Ojo, a través del vientre de esta mujer iba a venir Cristo. Y aquí dicen: y tuvo la suerte de trabajar en el campo de Boz. Tuvo la providencia que se fijó en ella. ¿Pero por qué se fijó en ella? Nosotros, cuando vamos más atrás, podemos entender cuando salió Noemí con su esposo Elimelech y sus hijos, porque había una hambruna y se fueron para Moab. Y allá ellos se casaron y enviudó Noemí, murió el esposo y murieron los dos hijos y se quedaron las tres viudas. Ella se quedó con las dos esposas de sus hijos, triste y amargada. Y les dice la ancianita Noemí, les dice: hijas, ustedes están jóvenes, vayan y cásense, yo me volveré para mi pueblo. Mira, está en otro país, y a volverse para su pueblo. Y la una le dijo: ok, yo me voy, y se fue. Pero Ruth le dijo: yo no me iré. Tu tierra será mi tierra. Tu casa será mi casa. Y tu Dios será mi Dios. ¿Será suerte lo que estamos leyendo aquí? La Biblia dice que Dios honra a los que lo honran, que Dios es fiel con aquellos que son fieles con Dios. Mire lo que es uno obrar como dice Dios en su palabra. A través, eso no fue suerte, simplemente Dios orquestando las maravillas. Ahora, ¿existirá la suerte en la providencia de Dios, hermanos? No existe. No existe. Eso no fue suerte, es que Noemí no entendía. No entendía. Simplemente estaba amargadita y ella fue. Y resulta que se fue a trabajar y resultó en el campo de Boz. Y como hay una ley de parentesco dada en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, de que si algún familiar moría, alguien tenía que redimir las propiedades y redimir esa familia. Y ella, como había sido casada con uno de los hijos de Noemí, que eran judíos, le tocó por la providencia de Dios. Ahora, entendamos, Noemí era una hechicera. Perdón, Ruth era moabita, enemigos de Dios. Era una mujer hechicera. Sacrificaban hijos, los niños los sacrificaban los moabitas, en fuego los quemaban. ¿Y cómo es posible que Dios en su providencia escoja una mujer de estas? Pues para nosotros. ¿Cómo es posible que Dios nos escoja a nosotros? Hermanos, teniendo un pueblo que ha sido fiel por miles de años con Él y a su palabra. Entonces la suerte no existe. Vayamos a Mateo 1:5 para que usted vea lo que Dios hizo con dos mujeres, con Ruth y con Rahab. Mire lo que dice la Biblia. Mateo 1:5.
¿Ustedes se acuerdan de Rahab? Rahab, cuando el pueblo de Dios iba a entrar a Jericó, mandaron unos espías. Y resulta que estos dos espías se dieron cuenta, el rey, de que había unos espías, entonces mandaron a cogerlos para matarlos. Y Rahab, la ramera, los escondió en su casa. Podía haber sido muerta. Ella los escondió y los guardó. Y como el Señor, por la fidelidad, mire, porque fue una mujer que tuvo fe, porque cuando ellos se iban ahí, le dijo: acuérdense de mí, de mi familia, cuando vengan. Ella pensó, ella tenía la seguridad de que ese pueblo de Israel iba a entrar e iba a poseer esas tierras. Entonces mire lo que dice: Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Salmón es descendiente de Judá. Acuérdese que Judá es la tribu de donde viene Jesucristo. Entonces Salmón es descendiente de Judá, engendró de Rahab, o sea, de la ramera, a Boz. Y mire lo que sigue diciendo: Boz engendró de Ruth a Obed. Mire, Obed a Isaí, Isaí el padre de David. O sea que Rahab vino a ser la tatarabuela de David, y Ruth la bisabuela. ¿Cómo le parece, hermano, cómo Dios junta una prostituta, enemiga de Dios, una hechicera que sacrificaba niños, y los trae y los pone para que a través de su vientre venga la descendencia del Hijo de Dios? Hermanos, qué hermosura. O sea, la providencia de Dios. Aquí no hay ninguna suerte. Todo es la providencia de Dios, así como lo ha hecho con nosotros. Ahora, mire, les voy a leer Josué 6:25. Mire lo que dice, para que entendamos bien. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Mire la fidelidad de Dios. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué, que Josué había enviado a reconocer a Jericó. La providencia de Dios es una evidencia de que Dios honra a los que lo honran, hermanos. Ahora mire lo que dice el libro de Hebreos. Ojo, Hebreos 11 es el libro de los campeones de la fe. Y entre los campeones de la fe, mire quién aparece ahí. Hebreos 11:31. Ay, Dios mío. Y nosotros vamos a aparecer ahí. Pero mire quién apareció ahí como uno de los campeones. Mire, como Abraham, como Moisés. Mire. Dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Rahab está ahí en el hall de la fama de Hebreos 11. Y Santiago 2:25 dice que por las obras de Rahab la ramera fue salva. La providencia de Dios, hermanos. O sea, no hay nada que se salga de la mano de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Y dice que Él levanta al menesteroso del piso. Dios hace, hermano, que todo trabaje de acuerdo a sus propósitos. Nada se le sale de la mano. Ni una ramera, ni una prostituta, ni un asesino, ni un drogadicto, ni un homosexual. Nada se le sale de la mano al Señor. Cuando los propósitos de Dios están ahí. Dios no es solo un espectador en el universo. Dios actúa diario está trabajando. Todo lo sostiene. Todo, hermano, entendamos de que todo en la naturaleza es una cadena de eventos, causa y efecto, pero Dios está en control de todos. ¿Qué tal? Todo es una causa y efecto. ¿Qué tal si Cristo no hubiera ido a la cruz? ¿Qué tal si Jesucristo no hubiera ido a la cruz? Así como le dijo Pedro: Señor, no vayas. Y después, como el mismo Cristo en el monte le dijo: Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa. La ira de Dios que venía. ¿Qué tal? No estaríamos aquí ninguno.
nosotros no nos acordamos mucho de los peregrinos en Estados Unidos, los que fundaron Estados Unidos. ¿Qué tal si Dios sobrenaturalmente, a través de su mano poderosa, de su providencia, no hubiera superproducido para que en un invierno tremendo no hubieran muerto los peregrinos? No existiría Estados Unidos. Y ellos fueron los que trajeron la palabra de Dios. Con ellos fue que se fundó ese país, y ese país, la constitución estaba totalmente fundamentada en la palabra de Dios. Y a través de ese país fueron millones y millones de evangelistas a todo el mundo a llevar la palabra, y regaron la palabra por todo el mundo. ¿Qué tal si Dios no hubiera movido su mano poderosa a sostener los peregrinos cuando llegaron y se estaban muriendo de hambre? Pero hubo una superproducción de alimento en medio del invierno, y los indígenas les ayudaron, imagínense. Todo es una cadena de eventos. ¿Pero por qué? Porque la mano de Dios está ahí. ¿Qué tal si Dios no se le hubiera aparecido a Pablo, que escribió el 70-75% del Nuevo Testamento? El apóstol a nosotros. Todo es una cadena de eventos, pero en Dios todo tiene, todo, su mano poderosa está en todo. Proverbios 16:33. Mire esto. Yo lo voy a leer en la versión Pueblo de Dios para Todos. 16:33 Proverbios. Dice: la gente echa suertes para tomar decisiones. Mire que es más explícito que la Reina Valera. Pero el resultado lo determina Dios. Ustedes se acuerdan de un caso muy tremendo, cuando el Señor llama a Jonás y lo envía a Nínive, y Jonás arrancó pero para el lado opuesto y se le escondió al Señor y contrató un barco, montó su mochila, y por si de pronto Dios miraba y lo veía desde el cielo, más bien se metió dentro del barco y se escondió y se puso a dormir. Mire lo que acabamos de leer. La gente echa suertes para tomar decisiones, pero el resultado lo determina el Señor. Acuérdese que cuando el Señor mandó sus ministros, mandó los vientos, las tempestades, y empezó a mover el mar. Y cuando ya vio que ya el barquito ya estaba, que empezaban a tirar todo, y entonces dijeron: bueno, aquí hay algo raro que está sucediendo. Fueron y lo despertaron: despiértate, dormilón. Mire, en medio de tremenda tormenta, y él durmiendo. Mire lo que es la desobediencia. Hay tanta gente dormida, hay tantas tormentas que el lugar se está acabando, los conflictos y las cosas, su vida se está deteriorando, sus hijos, todo, y ellos durmiendo. Así estaban. Todo acabándose y dormidos. Entonces los llaman y mire lo que dicen. Luego le dicen, qué tremendo: vayamos a Jonás 1:7 para que sea la palabra de Dios. Porque los hombres tiran suertes, pero Dios es el que mueve la aguja. Acuérdese, ahí había varios marineros, y entre todos tiraron suertes. A ver, había, no, póngale 4 o 5. Entonces, a ver, ¿quién de todo? ¿Por quién es que está ocurriendo toda esta tempestad? Aquí hay una cosa grave contra Dios, y eran incrédulos. Pero mire lo que dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes. Mire usted, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Ojo, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Usted cree que fue la suerte? Allá vea. El Señor. Echaron suerte, no sé qué tiraron. A ver, y eran varios, y le cayó a Jonás. ¿Quién fue el que movió eso? La providencia de Dios. Entonces, hermano, los hombres echan suerte, pero Dios es el que determina su voluntad, no la suerte. Él, ahí mismo. ¿Para qué? Para que
Dios no perdiera el tiempo porque le había mandado sus ministros, y uno de los ministros era el gran pez que estaba esperando allá. Mientras ellos tiraron la suerte, el pececito esperando allá que cayera Jonás. Ya sabían. O sea, no hay coincidencias, hermanos. Es la providencia de Dios. No es cuestión de suerte. Acuérdese, en la Biblia, el rey Saúl había muerto. El rey David venía muy afligido porque su hijo se había quedado con las concubinas de David, lo había avergonzado y le quería quitar el reino a David. Entonces el rey está pasando y comienzan a tirarle piedras y a maldecirlo, y era Simei, y empezó a decirle maldiciones al rey David, a echarle maldiciones. Y entonces viene uno y le dice: señor rey, déjame, yo voy y le arranco la cabeza. Y mire lo que dice. Mire lo que dice. Segunda de Samuel 16. El verso 10, porque no hay tiempo para leerlo todo, pero es del 6 al 16, al 12. Pero vayamos al verso 10. Y mire lo que dice. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová ha dicho que maldiga a David. ¿Cómo le parece? Los hijos de Sarbia le dijeron: rey, señor rey, déjanos para arrancarle la cabeza a ese que está maldiciéndote. Y él les dijo: ¿cómo se atreven ustedes si es Dios el que le ha permitido que me maldiga? ¿Cómo les parece? A veces Dios permite cosas tremendas, pero bajo su soberanía. Vamos a seguir leyendo. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Acuérdese que una de las características del rey David era que tenía el ojo muy ajustadito a la voluntad de Dios. David mantenía el reloj de su humillación calibradito para Dios. Entonces él entendía las cosas. Cualquiera de nosotros, a veces uno está hablando mal por ahí y también hablamos mal de él. No, Dios mío, hay que calibrar el oído al corazón de Dios, porque mire lo que sucedió. Verso 12. Mire lo que dice. Quizá, mire, mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Mire qué hermosura. Simei maldiciéndolo, y él no se opuso, el rey David no se opuso, sino que dijo: mi Señor cambia esas maldiciones en bendiciones. Y Dios, dice la Biblia, porque no hay tiempo, que le cambió esas maldiciones en bendiciones y le dio la victoria. Hermanos, la providencia de Dios. Dios a veces permite, hay gente que habla mal de nosotros, hay gente que quiere destruirnos, hay gente que quiere mal para nosotros, hay gente que son envidiosos con su negocio, con su trabajo. Lo que tenemos que hacer es lo que dice Dios: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, amad a los que os ultrajan y persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, Dios le convirtió las maldiciones de este Simei en bendiciones. Dios está en control, pero es necesario humillarnos. Mire lo que dice 1 Corintios 4:7. Porque a veces nos olvidamos de Dios y de su providencia, hermanos. A veces usted y yo estamos muy bien, tenemos la casa, buen alimento, buen trabajo, Dios nos provee, o sea, todo bien. Y nos olvidamos, hermano, de quién es el que provee. Mire lo que dice 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? O sea, ¿qué grande eres tú? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo recibimos de Dios, todo lo recibimos de Dios.
Todo. Mire otro caso tremendo. Acuérdese cuando la guerra contra David. Absalón decidió quitarlo del reino a su padre. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Todo esto viene desde atrás. Nosotros pecamos y entonces nos arrepentimos, venimos a cuentas con Dios, ya nada pasa. No, Señor. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, recogerá. Dios ya lo perdonó y lo va a ayudar. Pero Satanás va a venir a cobrarle todo. No, acuérdense, el Señor dice, no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando se le da lugar al diablo se le da autoridad. Entonces, ¿qué hizo? El enemigo, después de que David le quitó la esposa a su siervo y Ezequiel lo mató, entonces vino toda esta desgracia y ahí Absalón se levantó contra David. Todo eso es parte, dice, nunca se apartará la espada de tu casa, le dijo el profeta. Y hasta hoy, vaya a ver si se ha apartado la espada de Israel, que la casa de Israel es la casa de David. O sea, mire lo que es la palabra de Dios tan poderosa. Entonces, Absalón tenía un consejero. Todos los reyes por lo general tenían un consejero. Y este hombre se llamaba Aitofel. Entonces, un hombre con una inteligencia tremenda y aconsejando a Absalón contra el rey David. Pero mire lo que debemos hacer nosotros cuando eso ocurre. Vayamos a 2 de Samuel 15:31. Esto son enseñanzas de vida para nosotros. Segunda de Samuel 15:31 dice, y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, mire lo que hizo David, no que lo mataran ni nada, mire lo que hizo David. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Hay gente que está hablando contra nosotros, hermanos. No nos vayamos contra ellos, empezar a murmurar contra ellos, a maldecirlos, a desearles cosas malas. No, eso les viene contra nosotros. No, lo que hay es, Señor, entorpece esos pensamientos, Señor. Entorpécelos, Señor, que no sean un arma contra nosotros. ¿Ah? Y ahora mire lo que sigue diciendo. El 16:23, segunda de Samuel 16:23, para que veamos, porque no hay tiempo de leerlo todo. Mire si Dios escucha y en su providencia, ¿qué es lo que decide Dios? Segunda de Samuel 16:23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. ¿Cómo le parece? Él era bien inteligente porque él quería que Absalón matara a David y se quedaba con todo el reinado. Y entonces el consejo que daba era bien inteligente para destruir a David. Pero como David oró al Señor, Señor, entorpécelo. Entonces, cuando Aitofel aconsejaba a Absalón, lo que salía era lo que Dios quería. Porque eso era lo que Dios le había pedido sobre este varón. Este varón quería la destrucción de David. Pero mire lo que dice aquí. Y el consejo que daba Aitofel, o sea, el consejo que le daba Absalón en aquellos días, era como si consultase la palabra de Dios. ¿Cómo le parece? Dios lo entorpeció de tal manera que el consejo que le dio era contrario a todo lo que venían haciendo. Y ahí fue donde verdaderamente terminó Absalón. Y Dios le dio ese gran triunfo al rey David. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. El Señor tomó control de lo que salía de la boca de Aitofel y todo se convirtió en bendición para David. Amén. Hermanos, es la providencia de Dios. Él obra conforme a sus santos propósitos. Vayamos para terminar a Job 37:5.
37:5. Mire lo que dice. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Mire, Dios hace cosas a veces que nosotros no entendemos. Pero nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Así no entendamos algo. No nos podemos ir en contra de la palabra. Porque la brújula para nosotros es la palabra de Dios. No nos deja extraviar. A veces no entendemos cosas que nos suceden. A veces uno se pregunta, Señor, ¿y por qué? Si esto no es así, ¿por qué me está sucediendo esto? A veces no entendemos. A veces no entendemos qué se propone Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué dice el Señor a pesar de mis tribulaciones, a pesar de lo que me está sucediendo, lo que me están haciendo? Tengo que ir a Dios para mantenerme en la voluntad de Dios. Por eso, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. El 6. Porque a la nieve dice, miren lo que le dice Dios a la nieve, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Porque el soplo de Dios, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. O sea, por la voz de Dios. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Ojo, ojo. Mire los huracanes y mire las tempestades y mire todo lo que dice Dios aquí. Para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande, unas veces por azote. Dios a veces manda las lluvias y los huracanes por azote, o sea, por castigo, por disciplina. Y así como manda la lluvia, permite los terremotos y permite por azote, ahí lo dice, por azote. Otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. ¿Cuántas tragedias han hecho de que muchos vengan al Señor? ¿Cuántas circunstancias han sucedido en las familias para que la gente venga postrada al Señor? ¿Cuántas familias divididas han comenzado una comunión y una restauración que no se hablaban por una tragedia? A veces, hermano, unas veces por azote, otras por causa de su tierra y otras por misericordia. Hermanos, la providencia de Dios está en control de todo. No hay nada que se salga de las manos de Dios. Absolutamente nada. Lo que le sucedió a Moisés fue toda la providencia de Dios. ¿Cómo le parece que vienen y ponen al bebé en una arquita? Y enseguida la madre manda a la niña a que se fije, a la hermanita de Moisés, a que se fije hasta dónde iba el arca. Y resulta que el arca terminó en la casa del faraón, el palacio. Y es que imagínense usted cómo sería la casa de unos esclavos y que el arca termine en el palacio. ¿Qué tan lejos debía estar? No, yo no creo que el faraón vaya a construir su palacio al lado de la casa de los esclavos. No lo creo. Usted no va a construir una casa preciosa. Si usted tiene dinero, no se va a ir a vivir por allá a un tugurio. Usted va y se mete en un lugar, en fin, imagínese. Y terminó la barquita con Moisés ahí. Y no terminó en la mano de cualquiera, en la mano de la reina. Habría alguien moviendo esa barquita para dónde caer. Y enseguida viene la reina y se enamora del niño, porque Dios le había puesto en su corazón que se enamorara de ese niño. Si eran enemigos, eran esclavos, eran judíos, eran despreciables para ellos, Dios movió el corazón de esta mujer. Y no terminó ahí. Enseguida dice ella, bueno, este bebé necesita que alguien lo alimente. Y pensemos, ¿a quién escogió para que alimentara al bebé? A la propia mamá. Bendito es el nombre del Señor. La providencia de Dios, hermanos. Dios mueve las circunstancias, mueve las cosas para bendecirnos.
Pero nosotros debemos confiar en el Señor siempre, hermano, esperar en Él, conocer a Dios, conocer su palabra, conocer sus propósitos. A veces, como dice aquí, aunque a veces no entendamos los designios del Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Dios tiene cosas preciosas y grandes para ti y para mí, hermano y hermana. Dios, en su providencia, no hay nada que se le salga de la mano. No importa lo que te suceda, lo que te esté sucediendo. No importa. Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es su nombre. Hoy es día de Santa Cena. Y qué lindo que nosotros podamos entender de que como es santa, debe ser apartada. Es solamente para aquellas personas que han recibido el bautismo en agua y que están a cuentas con Dios. Mire, hay gente, yo trato de entender eso. Porque cuando uno comienza a tener una relación con Dios, usted y yo comenzamos a confiar en Dios. Ya antes no lo hacíamos. Pero a veces hay pecado en la vida de la persona y decide no tomar la cena porque hay pecado. O sea, decide seguir en pecado. Porque el no tomar la cena me da licencia para seguir en mi pecado. Al contrario, es una acusación más. Porque hay un mandamiento santo que mandó el Señor, que es la Santa Cena. Es un mandamiento santo de Dios. Para que nosotros, si hay pecado, me arrepiento